¿Qué tal? Y bienvenidos a esta nueva edición donde hablo un poco sobre los líderes y los agilistas que deben ser unos payasos y ridículos. Que seguro has entrado aquí por el chismecito. Así que vamos a darle. Me encontré con este video de Job Mancilla, que es un comediante bastante conocido aquí en Perú y también es actor. Y él, bueno, está haciendo un poquito de comedia, así que me interesé mucho por esos temas y me caí con este TEDx Lima. Sí, esos son TEDs, digamos, que no son el oficial, pero que Lima también tiene su edición, donde él habla un poco sobre lo que es ser ridículo y ser payaso. Y creo firmemente que ser agilista tiene que ver mucho con ser ridículo y ser payaso. Y con cualquier líder o gestor de proyecto o cualquier persona que lidere el cambio es un ridículo y payaso. Y vamos a ver un poquito de por qué me refiero a este término con esas palabras. Vamos a ver un poco lo que nos cuenta él. Quiero aprovechar este momento para pedirles que reevalúen algo muy pequeño, pero que para mí puede impactar, que es dejar de decir payaso como insulto. ¿Podemos dejar de decir payaso como insulto? El hecho de decir payaso como insulto preserva una idea que nos hace daño, que no nos permite utilizar el humor en nuestra vida diaria. Todo esto tiene que ver con nuestra definición de la dignidad. Podemos pensar que la dignidad es la cualidad de una persona de hacerse valer por no mostrarse alegre. Creemos que si nos ponemos serios, si estamos serios, la gente nos va a respetar más, vamos a valer más, quitando lo cómico, alejando lo cómico de lo digno, como si fueran separados. Y esto no nos permite usar el humor como deberíamos. Es por eso que usamos el término payaso como insulto. Y aquí nos cuenta un poco de lo que es la dignidad, de la definición de dignidad, y que la dignidad está relacionada con ser serio, con aquello de que está alejado o tienes la capacidad de mantenerte serio, ¿no? Y que la dignidad tiene que ver con seriedad, y que por ende podemos deducir de que para ser digno tienes que ser no serio. Y él rebate sobre esto, ¿no? Que esta no es la definición correcta que tal vez debamos usar y que nos aleja de lo que es humano. Alejarnos de nuestra naturaleza humorística también es alejarnos de nuestra humanidad. Y aquí, a continuación, va a hablar un poquito sobre otro término que también se usa mucho. Y no es la única palabra ligada al humor que se estigmatiza, desvirtuando su verdadero significado. Por ejemplo, otra palabra es la palabra ridículo. Ridículo, etimológicamente, viene del latín ridiculus, que significa el que hace reír. Así de simple, el que hace reír. Esta idea de ridículo, nadie quiere estar en ridículo, ¿no? Nadie quiere estar en ridículo, y esto crea lo que llamamos el sentido del ridículo, que es una inclinación a evitar ciertas situaciones que pueden resultar ridículas. Incluso censuramos a los comportamientos ajenos. Y este sentido del ridículo atenta contra nuestro sentido del humor, ¿sí? Que es todo lo contrario. El sentido del humor es la capacidad que tenemos para ser objeto de ironía, tanto propia como ajena. Poder reírte de ti y contigo es vital. En esta parte vemos un poco que habla sobre el ridículo, ¿no? Sobre lo que es ser centro de ridículo, ¿no? De poder reírse de las cosas. Y esto a veces en ambiente profesional lo vemos mal, lo vemos como que poco profesional, y en realidad no tiene nada que ver. Cuando tú estás en estos ambientes de caos, de constante cambio, tu valentía se muestra a través de tu vulnerabilidad, a través de ser ridículo. Si no eres capaz de ser ridículo, no vas a hacer ningún cambio, vas a ser un soldado más pintado de gris, es decir, no vas a poder lograr cambio. Entonces, para ser agilista, para ser jefe de proyecto, para ser alguien que realmente genere el cambio, vas a tener que ser ridículo, vas a tener que poder tener la habilidad de ser ridículo. Vamos a ver qué más nos cuenta. Cuando empecé a enseñar humor, una de las primeras cosas que enfrentaba con las personas que participaban del taller era esta idea, este miedo a contar un chiste. Este miedo a contar un chiste porque se puede fallar, ¿sí? Porque se puede fallar y se puede caer en ridículo. Era muy interesante esto. Esto es lo que yo llamo la crisis de autoestima cómica, que es esto que sucede cuando intentamos hacer reír a alguien y no lo conseguimos y no lo volvemos a intentar, ¿sí? No lo volvemos a intentar. Y el humor, lamentablemente, y alegremente, es una capacidad que se mide en nuestras interacciones sociales, se valida socialmente, y el humor, al igual que la creatividad, si no la ejercemos, se oxida. Y aquí habla un punto muy importante, ¿no? Que también se aprende mucho en el humor, que la única manera de saber que un chiste funciona es probándolo. No hay forma que te salga sin probarlo. Muy parecido a los contextos actuales de proyectos y de gestión de proyectos y de creación de productos. Entonces tienes que practicarlo, no hay otra forma. Y cuando practiques vas a caer en ridículo, lo que algunos conocemos como fallar, como experimentos, ¿no? Pero aprender, observar, mejorar y hasta reírte de esos experimentos es una habilidad. Por eso es que digo que si realmente eres un líder del cambio, pues tienes que aprender a ser ridículo y a aprender a ser payaso.
¿Qué pasaría si te dijera que el humor es una capacidad innata del ser humano? Que el mito de que hay un don que se le da a ciertas personas para hacer reír es falso. Toda persona que puede imaginar tiene la capacidad para usar, aprender y entender el humor. Y aquí habla de ese tema, ¿no? De que también es una práctica, que la agilidad no es un lugar al que llegas y ya está, sino que hay comportamientos que se van repitiendo y que tienes que ir reforzándolos. Y hay una parte en la que dice que cualquiera puede hacerlo, al igual que la agilidad, cualquiera puede ser ágil, cualquiera puede tener comportamientos, ¿no? Como tales. Y hay una parte que habla sobre la validación social, que es interesante porque cuando he visitado algunas empresas, tú solo por ver la forma en que se comunican, la forma en que mantienen las conversaciones, sabes qué tan difícil, qué tan fácil o si es que ya son ágiles como tal. Entonces, podríamos decir que la agilidad también tiene un factor de validación social, que tiene un factor que se puede validar a través de las interacciones entre las personas, lo cual está bastante interesante. Hay dos cosas importantes para aprender a hacer humor. Una es la regla del juego, que son las teorías del humor, los mecanismos del humor, distintas reglas que puedes aprender en cualquier buen taller de humor y en muchos libros, hay muchos libros sobre comedia, que es una parte muy interesante. Pero a mí me interesa la otra parte, la que tiene que ver con esta falta de autoestima cómica, que John Barkhouse, en el libro Cómo orquestar una comedia, le llama la voluntad para fracasar. Y que habla de dos reglas interesantes, ¿no? Una que se puede estudiar, que es a través de libros, que hay un montón. Si hacemos un símil con agilidad, podríamos decir que son los marcos de trabajo, los frameworks, escalamientos, que están en muchos libros, muchos cursos y demás. Y la otra parte, que tiene que ver con esa falta de valentía cómica que él menciona, ¿no? Esa falta de coraje cómico, falta de autoestima cómica. Y es algo que he visto en muchas empresas, que es falta de autoestima ágil, podríamos llamarlo. No se creen que pueden hacerlo. Creen que necesitan a alguien externo, un dios bajado del Olimpo que les va a enseñar a ser ágil y que no está dentro de ellos. Y en realidad con las técnicas adecuadas, con una capacitación adecuada, pues esto puede florecer. Agilidad no es magia, en realidad ya no es tanto así. Entonces, falta un poquito de confianza a veces en algunas transformaciones y podemos ver un poco de ello también en la comedia. Mucha gente me pregunta en las entrevistas, oye Job, ¿y cómo sabes que un chiste va a funcionar? Yo siempre les digo, no sé, porque no sé. Y eso es lo que hace interesante contar un chiste. No lo sabes, simplemente lo cuentas y esperas que salga bien. Justo Juan Diego hablaba de la autoeficacia, y la autoeficacia es justo lo que se necesita para contar un chiste que no sabes si va a funcionar o no. Y es lo mismo que se necesita, esa confianza de creer en resultados de los que no estamos seguros. Es lo mismo que se necesita para contar un chiste, para emprender un negocio, para empezar una familia, para declarar un amor. Entonces es muy importante. Esta idea de que el fracaso y el error es algo negativo nos perjudica porque no hay nada más humano que errar. Entonces, al no permitirte errar, al no permitirte fracasar, al no permitirte ser ridículo, te estás quitando humanidad. Una de las grandes independencias que pueden tener como personas es permitirte ser ridículo. Interesante el símil aquí, ¿no? De la autoeficacia, es decir, de buscar mejorar a través del ensayo y el error, el lanzarte a hacer cosas como en productos, en proyectos, en transformaciones, ¿no? Y esa búsqueda de atreverte a ser expuesto. Si no lo haces, no vas a encontrar buenos productos. Y como él dice, ¿cómo sabemos si va a funcionar? Pues la única manera es probando. No podemos inventarnos un montón de casos de estudio y cosas de laboratorio y más framework, pero al final la única forma es validándolo con alguien y generando eso. Al entrar en tu primera prueba ya estás en ridículo. Lo que te sigue es iterar. Tienen que permitírselo, tienen que permitirse fracasar. ¿Saben quién juega muy bien con el fracaso? Las payasas y los payasos. Las payasas y los payasos conocen muy bien el fracaso, saben que el fracaso es parte de la vida. Cuando yo empecé a estudiar payaso, recuerdo que yo venía del stand-up y yo venía de una racha muy efectiva con los chistes. Había una necesidad de efectividad en mi cabeza que me impedía jugar con libertad, porque tenía que funcionar, tenía que rendir cuentas, el público necesitaba reírse. Y en el payaso comencé a fracasar y a frustrarme. Y recuerdo que mi profesora, Paloma Reyesa, en ese momento me dijo una frase que es parte de la filosofía payasa, que parafrasea al gran Winston Churchill, y me dijo, mira Job, el payaso es como la vida. Tienes que ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y eso es justo lo que necesitamos ahora. Lo que yo les digo es esto. Miren, la regla de oro de la comedia es la que yo aprendí, que es no intentes ser gracioso, sé gracioso. Les propongo eso. Quítense la idea de que la dignidad tiene que ver con lo serio. Experimenten el ridículo como gimnasio de su dignidad. Cuenten un chiste,
Cometan esa valentía, porque se necesita una valentía para contar un chiste, ser auténtico. Cuenten ese chiste y hagan que las personas puedan disfrutar de su humor. Porque como dice Oscar Wilde, la vida es muy importante como para tomársela en serio. Muchas gracias. Y aquí vemos un poco que tiene que ver con eso, con ser valiente, con ser payaso, ser ridículo, tiene que ver más con valentía que con cobardía. Así que si estás en una transformación y te haces el elegante y te haces el serio, pues no estás haciendo nada, la verdad. Lo siento, estás jugando el mismo juego que todos. Así que para ser agilista, para ser transformador, para ser innovador, para romper barreras, para desenvolverte en un contexto cambiante, un contexto difícil, hay que ser payaso y hay que ser ridículo. Espero que te haya gustado este video, que te haga pensar un poquito, que seas un poco más payaso, que te tomes las cosas no tan en serio. ¿Sí? Chau, 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 chau.